Dios es bueno y santo. Todas las cosas por Él fueron hechas. Todo lo hizo con el poder de su palabra. Lo único que hizo con sus manos fue al ser humano. Nos hizo santos y con decisión de obedecer o desobedecer. Fue nuestra elección desobedecer. Desobediencia es igual a pecado o falta. La paga del pecado o desobediencia es igual a la muerte espiritual y luego la muerte carnal. Es la separación de la presencia y comunión con Dios. Sin santidad nadie verá al Señor. Lo que sucedió en el huerto del Edén fue esto. Vino la tentación, luego la desobediencia a Dios. Esto ocasionó una separación de la presencia de Dios con la desobediencia que es igual a pecar. Cayó nuestra santidad. Pasamos a ser pecadores y esclavos del pecado. En la época de la esclavitud, todos los que nacían de padres esclavos, nacían esclavos. Le pertenecían al amo de sus padres. Igual es en el reino espiritual. Igual es en el plano espiritual. Nacemos de padres esclavos del pecado y no somos libres. No nos podemos liberar a nosotros mismos. Somos esclavos del pecado. En el tiempo de la esclavitud, solo uno que no fuera esclavo podía comprar un esclavo y pagar el precio arreglado. En el mundo espiritual operan las mismas reglas. Solo uno libre espiritualmente puede pagar para liberar a un esclavo espiritual. Desde el huerto del Edén, cuando pecaron nuestros padres y fueron echados de la presencia de Dios, quedaron esclavos del pecado. Toda su descendencia nace esclava del pecado. Y como en el mundo no había quien pagara el precio para liberarnos, Dios, en su gran amor, se compadeció de nosotros y decidió que un día podríamos regresar a Él, a esa comunión de santidad que teníamos antes de la caída. Él envió a su Hijo, que siendo Dios, se hizo hombre para venir a este mundo. Tenía que hacerse hombre para pagar por los hombres. El precio que estaba establecido para nuestra liberación era la muerte y el derramamiento de su sangre. Él cumplió con el precio para rescatarnos de la esclavitud y la muerte espiritual. Él nos redimió o pagó el precio para pasarnos de la esclavitud a la libertad y de la muerte a la vida, haciéndonos santos, justos y reconciliándonos con nuestro Padre Celestial. Pagó el precio, cargó con toda la ira de Dios por nuestros pecados, recibió el castigo por cada uno de nuestros pecados, desde dejar su trono de gloria para venir a rescatarnos a este mundo malo, sucio y perverso. Él no tenía por qué pasar por toda esta humillación y sufrimiento, para que tú y yo pudiéramos ser rescatados de la esclavitud del pecado y de la muerte espiritual, y ser libres
para regresar a la presencia de nuestro Padre Dios. Esta es la redención. Es el pago que tuvo que hacer para matar y destruir la naturaleza adámica y pecadora, es decir, la vieja naturaleza que tenemos, y darnos una nueva vida en Cristo Jesús. Una nueva naturaleza santa. La carta de los decretos que nos acusaban de todos nuestros pecados, la clavó en la cruz. Ahí morí junto con Cristo, y al resucitar Jesús venció la muerte y nací de nuevo. Solo que esta vez nací del Espíritu de Dios. Es por lo que mi vida ya no me pertenece. Le pertenece a Cristo porque nací de Él. Tenemos un ejemplo. Ejemplo, los hijos de Hernán son los Hernández porque pertenecen a Hernán. Los hijos de Cristo son los cristianos porque le pertenecen a Cristo y a su Dios. Somos hijos de Dios. Amén. La reflexión. Quisiera que observáramos algunos puntos. El primero, que todas las cosas fueron hechas por el poder de su palabra. Él dijo, hágase la luz, sepárense las aguas de las aguas. Él fue diciendo todo con su palabra y fue hecho todo lo que existe en el universo. Pero vemos algo impresionante y precioso para nosotros, que lo reconozcamos y que sintamos su distinción y su gran amor por nosotros. Oro a Dios para que sea revelada esa parte tan especial que tiene Dios por nosotros y que lo despierte en nosotros por Él. Le ruego al Espíritu que nos lo revele. El Señor lo único que hizo con sus manos fue al hombre, al ser humano. Es un amor especial. De tal manera que ahí dice su santa palabra, dice que de tal manera nos amó que dio a su Hijo. Fíjate otra cosa que hizo maravillosa, impresionante por amor. Dio a su Hijo para que viniera a rescatarnos de esta esclavitud del pecado. No nos podía rescatar otra persona porque en el mundo no había nadie que fuera santo y sin mancha. Todos, dice la palabra que por cuanto todos pecamos estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces ahí tenemos que poner también los ojos. ¿Qué tanto amor tiene el Señor nuestro Padre por nosotros que no escatimó a su Hijo para que viniera a rescatarnos? Como habíamos observado en el tiempo de la esclavitud, alguien que no era esclavo podía comprar un esclavo, pero esa esclavitud espiritual solo tenía que venir un santo, pero santo de santos. Tenía que ser Dios mismo y es su Hijo viniendo a esta tierra, haciéndose hombre, porque Él existe desde antes de la fundación del mundo. Como se lo dijo a los fariseos, desde antes que Abraham fuera, yo soy. O sea, Él existe desde antes. Y eso es lo que tenemos que ir asimilando, que el Espíritu nos revele el gran amor otra vez que Dios tiene por nosotros, que no quiere, dice, que ninguno nos perdamos, a pesar que vio que desobedecimos y por causa de la desobediencia fuimos echados del huerto. ¿Por qué? Porque sin santidad nadie puede ver al Señor, no podemos estar en su presencia. La única forma de poder regresar a su presencia es recuperar la santidad. Y esta solo cuando nos liberan de la esclavitud del pecado. Y aquí vemos su obra preciosa, dice al Hijo que venga por nosotros, que pague el precio que estaba estipulado por el pecado era la muerte, dice la paga del pecado es la muerte. También dice, sin derramamiento de sangre no hay remisión, o sea, no hay pago de pecado.
y Él estuvo dispuesto a venir y entregar su vida, a morir por nosotros para pagar por esa libertad de todos los cautivos del pecado, que era toda la humanidad. Entonces, y derramó su sangre también para hacernos libre y pagar nuestra deuda. Eso lo preparó el Padre. En el mismo casi momento que pecamos, se lo dijo a la serpiente que representa a Satanás. Le dijo, te arrastrarás, comerás polvo, pero también te aviso que de la simiente de la mujer vendrá quien te aplastará la cabeza. Eso quiere decir, quien te vencerá, te matará. Y tú incidirás en su carcañal, le dijo también. ¿Qué quiere decir? Le dio permiso que Jesús fuera sangrado. Incidir es una cortadura profunda hasta que sale sangre suficiente, es una incisión. Entonces le permite. ¿Por qué? Porque según Satanás estaba muy contento pensando que acababa con el Hijo de Dios, pero lo que nunca se imaginó que estaba haciendo la liberación de su pueblo, de sus hijos. El Señor estaba concediendo por medio de Jesucristo nuestra liberación, nuestra libertad para volver a la santidad y adorar día y noche a nuestro Padre Celestial, y el día que falleciéramos poder regresar a su divina presencia, pero no nada más hasta que fallezcamos. A partir de que nosotros creemos en esta redención, en esta obra que nuestro Padre hizo para que podamos regresar a través de su Hijo, desde ese momento somos rescatados. Desde ese momento pasamos a ser sus hijos, cuando apreciamos y valoramos este gran sacrificio por nosotros. Yo ruego al Espíritu Santo que nos revele este gran amor de nuestro Padre Dios, para que así, con esta revelación tan hermosa de su gran amor por nosotros, de su salvación por medio de su Hijo que pagó el precio, podamos pasar a ser hijos suyos. Porque los hijos somos los que somos nacidos del Espíritu, no de la carne. Toda la humanidad ha nacido de padres. Dice, lo nacido de la carne, carne es. Pero lo nacido del Espíritu, Espíritu es. Y es necesario nacer de nuevo para entrar al reino de Dios. Entonces, mis hermanos, ruego a Dios que nos revele este paso. Esto que Dios lo ha puesto tan sencillo para rendirnos a Él, para aceptar que Él pagó por nosotros, para pasar de muerte a vida, para pasar a ser hijos suyos por medio del Espíritu de Dios. Aceptemos este regalo que ha hecho el Padre a través de su Hijo. Dice que no escatimonia a su Hijo para venir a buscarnos. Meditemos en esto y que el Espíritu de Dios nos revele esto para que podamos ver esa salvación y empezar a vivir como hijos por ser hechos nueva naturaleza, nuevo nacimiento con nueva naturaleza del Espíritu, y vivir en santidad. Santidad es apartados de este mundo, apartados del mal del pecado. Y eso no lo podemos hacer aunque nos esforcemos, jamás, sino hasta que recibamos esta obra salvadora. Porque al creer, como es por fe la salvación, al creer este regalo bendito y hermoso del sacrificio de Cristo, nosotros pasamos a ser inmediatamente hijos de Dios. ¿Qué sucede en ese momento? Dios nos perdona nuestras faltas. Él nos hace justos. ¿Por qué? Porque Cristo nos presenta justos delante del Padre. La carta de los decretos de todos nuestros pecados los clava en la cruz. Y cuando se nombra esta persona está condenada, dice no.
porque ha creído que yo pagué, ha creído en mi sacrificio por él. Por lo tanto, ya no es pecador, ya no es condenado, es justo porque yo pagué por él y pasa a ser limpio delante de Dios a través de Cristo. Entonces, aprovechemos esta oportunidad. Pidámosles al Espíritu Santo que nos permita recibir esta salvación, porque la redención ya se hizo para todo el mundo, para todo. Por eso dice el Padre, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la redención. Pero la salvación es cuando creemos, se hace efectiva la salvación. La redención está para todos, pero no todos están abiertos a aceptar este regalo, esta misericordia del Padre, reconociendo lo que hizo por mí, puedo decir, para que no empecemos con esa generalidad donde nos escapamos. No, lo que hizo por mí antes que yo naciera, ya estaba el puente, la puerta, el camino para regresar al Padre, a esa comunión de santidad con mi Padre Celestial. Él la puso. Aceptémoslas, recibámoslas, aprovechémoslas mientras hay vida. Dice la palabra, busquen al Señor mientras tenga vida, mientras estemos de camino. Ya que pasemos de esta vida, se acabó la oportunidad. Por eso el Señor preparó esto, esta salvación, porque dijo, me los arrebataron. Todos, dice, desde que Adán y Eva pecan, todos nacemos pecadores, perdidos. O sea, no, dice, por cuanto todos pecamos. ¿Por qué? Porque venimos de una descendencia pecadora. Estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, oro a Dios, ruego al Espíritu Santo nos revele esta bendición tan grande para que de nosotros brote una gratitud por la convicción clara de su obra preciosa. Brote de nosotros, ruego al Espíritu, la revelación clara que abra nuestros ojos, nuestros oídos espirituales a su voz y pasemos a ser hijos de Dios, nacidos del Espíritu. Esa es mi petición a mi Dios y es lo que anhelo para cada uno del que escuche este mensaje. Que Dios nuestro Señor nos bendiga y nos dé la revelación por medio de su Santo Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Y recuerde algo para mis hermanos que ya nos llamamos cristianos. Cristianos los verdaderos cristianos son aquellos que pertenecen a Cristo, que han nacido de Cristo. Entonces tengamos muy claro esto de ser sus hijos y tener toda la certeza de que somos cristianos, nacidos de Cristo. En el nombre de Jesús, un abrazo y Dios les bendiga grandemente. He recibido esta redención del sacrificio de Cristo en la cruz por sus pecados. Si han apreciado esta bendición de Dios, les digo que han pasado a ser salvos. Y si son salvos, pasaron a ser hijos de Dios, porque han nacido del Espíritu por creer en la redención. Al haber nacido de nuevo, son bebés en el Señor, hijos recién nacidos, que tienen que alimentarse con la leche espiritual, leche no adulterada,
que es la palabra de Dios. Ese es el siguiente paso, irnos fortaleciendo para que con el poder de su palabra vaya formando a nuestro Señor Jesucristo dentro de nosotros, vaya creciendo y formándose, fortaleciéndose en nosotros para vivir esa vida en santidad. Ya no es en nuestras fuerzas, ya es con su poder, con su gracia, con su amor. Ya no dependemos de nosotros para seguir a Cristo. Ya es el Espíritu de Dios que estará trabajando dentro de nosotros para redarguirnos cada vez que tropecemos en algo que no agrada a Dios. El Espíritu mismo nos va a hacer inquietos ante lo que hayamos hecho y no tendremos paz hasta que regresemos a reconciliarnos con el Padre pidiendo perdón, como dijo Pedro en una de sus cartas. ¿Sí? Hijitos, no pequéis, pero si pecáis, si caen, dice, por abogado tenemos a Cristo para volvernos a levantar. Entonces, ese es el camino que vamos a empezar a andar. En la palabra dice también, en Apocalipsis dice, al que venciere, yo le daré la corona de justicia, al que venciere. ¿Cómo vamos a vencer? Con el Espíritu Santo. Todas las tentaciones, todo lo que venga, nosotros vamos a acudir al Señor, a buscar el refugio en Él, a tomar que sean sus fuerzas que luchen por nosotros, porque dice la palabra, mía es la batalla, dice yo pelearé, y mía es la venganza, también dijo, yo pagaré. En todo momento es una dependencia total del Señor, porque como dijo Pablo, ya no vivimos nosotros, es el Señor que vive en nosotros y Él es nuestra fuerza y nuestra fortaleza. En ese punto tenemos que empezar a caminar y a vivir como hijos de Dios, como cristianos, como perteneciente a Cristo, lo que había dicho como ejemplo. Los cristianos son los que le pertenecen a Cristo. Ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino al Señor. Dios les bendiga. Un abrazo.